meditar en la palabra, el libro de Éxodo, citar un pasaje de la Escritura que está en el capítulo 16 de Éxodo. Como siempre hay que recordar, estas historias son para nuestra enseñanza. Como decía la canción, tus palabras son para mí. Entonces la palabra de Dios es para nosotros. Entonces por algo se escribió. Lo tienen ya. Sí, ¿verdad? Éxodo 16. 16. Como son muchos versículos, solo vamos a llegar hasta el 18. Y en una próxima oportunidad seguiremos del 19 en adelante, porque 36 versículos, yo voy dividiendo. Ok. Así que vamos a estar leyendo del 1 al 6, del 1 al 18, perdón. Ok. Entonces, vamos a ver quién va a leer el primer versículo aquí. Vamos a ver si lo lee. Oh, Jenny, ¿lo quieres leer? Está bien. El versículo 1, por favor. Dice así: toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Muy bien, está ahí. Bueno, vamos a estar viendo qué ha pasado aquí. Bueno, primeramente menciona que partieron luego de Elim. Y según el versículo 27 del capítulo 15, Elim era como un oasis, porque dice que habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y ellos acamparon ahí, porque, bueno, ese era un oasis en medio de ese desierto. Entonces, de ahí ellos salieron de Elim. ¿Y cuál era el objetivo de ellos? El monte de Sinaí. Ese era el objetivo de ellos. Y para llegar a ese monte tenían que atravesar el desierto de Sin. Todo eso está en la península del Sinaí, que está entre Egipto y Israel, por ahí. Entonces, dice que ellos dicen que ese era el 15 día del segundo mes, después que salieron de Egipto. Entonces ya tenían un mes que habían salido. O sea, ya tenían 2 meses, el segundo mes. Saben que la Pascua se realiza el primer mes de ellos, que es el mes de, creo que es el mes de abril de nosotros. Es el primer mes de ellos. Entonces ya habían pasado, ya daban ya el segundo mes cuando salieron. Y según pude ver, desde Elim hasta el monte Sinaí eran como 150 kilómetros a pie. O sea, tenían que caminar todos esos kilómetros a pie. Ustedes saben que no era fácil esa travesía. Y también veo aquí, no sé si en la Biblia Jenny decía congregación de Israel. El pueblo de Israel era el que decía. Sí. La comunidad. La comunidad. Ah, ok. Bueno, aquí dice la congregación de Israel. Y eso me llamó la atención, que le llamen congregación a ese pueblo. Y me hizo acordar que ese pueblo era la congregación porque estaba congregada, reunida en torno a Dios, a Jehová. Por eso se le decía la congregación del pueblo de Israel, los hijos de Israel. Entonces, se puede hacer una comparación con nosotros. Entonces, por eso podemos comparar de que como nosotros somos también congregación de Dios ahora en este nuevo pacto, podemos compararnos un poco con esa congregación, a ver cómo era que Dios trataba con esa congregación. Aunque nuestros pactos sean distintos, porque tenemos mejores promesas nosotros con Cristo que ellos, que no tenían a Cristo todavía. Tenemos que nosotros saber que podemos aprender de este pueblo, porque el Dios de ellos, el mismo Dios de nosotros, Dios no cambia. Por eso es que vamos a ver que podemos aprender de este pueblo. Bueno, hasta aquí el versículo 1, vamos a leer el 2 y el 3. Si lo puede leer Omar. Amén. 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Amén. Bien, la primera palabra que vamos a meditar un poco es la murmuración. Entonces, ¿saben ustedes lo que es la murmuración, verdad? Sí. Sí.
Siempre nos quedó, ¿te acordás? Sí. Siempre nos quedó ahí en el tintero ver bien qué es murmurar. Yo tengo una idea, pero hay que ver bien, Bueno, yo encontré en el diccionario que es hablar por detrás de alguien y es sinónimo de criticar. Criticar. Es decir, lo que hacía ese pueblo, se podían hablar mal de Moisés y de Aarón entre ellos, a criticar, diciendo, wow, esta gente mira dónde nos está llevando a un desierto. ¿Qué no va a pasar en este desierto si no hay comida, no hay agua? No vamos a morir aquí. ¿Qué clase de maestros son estos, de guías? Entonces empezaban a murmurar de Moisés y de Aarón. Entonces, puse aquí, este pueblo se pasó todo el trayecto murmurando siempre contra Moisés y Aarón y murmurando contra Dios, porque era Dios que estaba mandando a Moisés y Aarón. En cada dificultad del camino estaban murmurando. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Que no tenemos que caer a nosotros en eso, porque nosotros hoy podemos estar bien y siguiendo este camino del Señor, como yo que tuve que... O sea, yo he decidido en mis entrevistas nunca decir mentira, entonces yo siempre le menciono lo de la vacuna y eso, y a mí me han dicho muchas veces, mi familia, que no mencione eso, que no, y algunos me dicen, borra esa empresa de tu currículum. Entonces, ¿y qué yo voy a decir cuando tengan en la entrevista? Voy a decir mentira, que no he trabajado ahí, no puedo decir mentira. Entonces, aunque tenga dificultades yo, no puedo negar, no puedo empezar a decir mentira, porque está en contra de lo que Dios me ha mandado. O sea, yo estoy viendo dificultades por seguir el camino del Señor. Entonces, no puedo estar murmurando yo al Señor ni a sus mandamientos. Entonces, es un ejemplo para nosotros que, aunque tengamos una dificultad en nuestra vida, por seguir este camino del Señor, porque si ellos se hubieran quedado en Egipto, no hubieran tenido esa dificultad que estaban teniendo ahí, pero estaban obedeciendo a Dios. Entonces, la lección para nosotros es, cuando obedezcamos a Dios y estemos en una dificultad, no podemos murmurar sobre Dios. Ni sobre, por ejemplo, un hermano o una hermana que nos esté guiando en el camino. Por ejemplo, no sé si Jenny tiene pastor en su iglesia, si lo está guiando bien ese pastor y hay una dificultad, no ponerse a murmurar sobre el pastor, por ejemplo. No está bien, porque él está siguiendo el mandato de Dios y en el mundo hay muchas aflicciones. No podemos estar sorprendiéndonos de que nos vaya mal, sabiendo que hay muchas aflicciones en el mundo. ¿Para qué estar murmurando si sabemos lo que nos corresponde como cristianos, que es el padecer por Cristo? Entonces, esa es la primera lección de nosotros, no estar murmurando a pesar de las malas circunstancias que tengamos. Saben que si quieren decir algo pueden hacer. Entonces, puse aquí que Jesús, también murmuraron de Jesús los judíos. Cuando él hablaba, decían, ¿quién es este hombre que salió, que es hijo de José y María? ¿Cómo consiguió esa sabiduría? Este hombre está echando demonios por medio de los demonios. Están murmurando de Jesús también. O sea que todo el que viva piadosamente van a murmurar de él también. Aunque nosotros seamos cristianos y estemos guardando la ley de Dios, siempre va a aparecer gente que va a murmurar de nosotros. Porque si murmuraron de Cristo, que era perfecto en todos sus caminos, también a nosotros nos van a murmurar. Por lo cual no debe sorprendernos nosotros que estén murmurando de nosotros. No debe sorprendernos eso. Así que es un ejemplo para nosotros en Cristo. Y también Pablo también nos exhorta a no murmurar. No murmuréis unos a otros, dice Pablo. No voy a poner muchos versículos hoy porque después sería muy largo. Pero esos versículos están. Pablo enseñó eso en sus cartas. A no murmurar los unos de los otros. Si tenemos un problema con algún hermano, ir directamente a hablar con ese hermano, no estar criticando, murmurando. Porque eso no va conforme al amor de Dios. Tenemos que dejar esa práctica. Así que esas son las cosas que podemos aprender sobre la murmuración, que está para hacer otros vídeos en el futuro, solamente ese tema, si quieren. Bien. Entonces, otra frase que me llamó la atención, que ellos dicen en el versículo 3, dice, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. Entonces, ¿qué clase de blasfemia están diciendo? Como que un Dios que te ha salvado de ese pueblo, que te ha abierto el mar,
Y tú dices, ojalá que no hubiera matado en Egipto. Entonces vemos que esa gente estaba ya tan desesperada, porque uno lo ve así, pero no es fácil estar en un desierto y que no hay nada, no hay para dónde ir. Y tú tener tu familia ahí, tus niños, y saber que no hay comida, no hay nada, no hay agua en el desierto. Entonces, esto le pasó a ese pueblo que tuvo ese temor de que se iba a morir de hambre y empezó a murmurar de Dios. Y se le olvidó todo lo que Dios había hecho. Todos los milagros y los prodigios que Dios había hecho se le había olvidado. El mismo temor le dejó, hizo que perdieran la fe. Así es. El temor a no tener nada, así, el miedo. El miedo siempre es un arma poderosa contra los cristianos, porque los hace salir de su fe. También ellos se habían olvidado de que eran esclavos en Egipto. Entonces, aunque estaban anhelando cosas de Egipto como la carne y los panes, no se acordaban de que eran esclavos y tenían que estar trabajando forzosamente para los egipcios. Nada de eso de lo que se acordaban. Solo se acordaban de las cosas buenas, entre comillas, que ellos tenían de ese pueblo de Egipto. Y por eso actuaron de esa manera. Estaban murmurando sobre esto. Ok. Estaban recordando su pasado, que en su mente oscurecida estaban mejor por tener comida, aunque ellos eran esclavos. Entonces, la lección para nosotros es que no tenemos que ver el pasado como mejor. Este pasado, cuando nosotros éramos impíos, cuando éramos del mundo, que nosotros podíamos tener la libertad, por ejemplo, de ir con muchos amigos o de hacer cualquier cosa. Esa libertad puede que venga a nuestra mente en tiempo de dificultad para decirnos, wow, yo sí era feliz antes cuando no tenía al Señor, cuando estaba en el mundo, que podía ir a tal o cual lugar y podía tener tal o cual amigos, me divertía mucho. Y ahora estoy en esta aflicción. Entonces eso puede pasar con nosotros también. Porque todo ese pueblo creía en Dios, porque vio la gloria de Dios. O sea, sabía que existía, pero su fe se vio debilitada por la prueba del desierto, lo cual nos puede pasar a nosotros también. Entonces, cuando venga la prueba, tenemos que hacer lo contrario que hizo ese pueblo, que se pueda pensar en su pasado. Tenemos que mirar lo que Dios va a hacer. Y lo que tenían que hacer era decirle a Moisés, no hay comida aquí, ¿qué debemos hacer? ¿O qué dice Dios que debemos hacer? Preguntarle a Moisés lo que tenían que hacer, pero no. Se ponía a recordar su pasado y su buena vida de antes. Y por eso cayeron en no creer en Dios. Pero vamos a seguir leyendo aquí. Puse aquí, vemos que ellos tenían una fe negativa, ya que decían que Moisés y Aarón los habían sacado para matarlos de hambre, porque era lo más lógico en un desierto. Después de todas las plagas, después del mar y todas las maravillas que ellos habían visto, no tenían fe en Dios debido a sus circunstancias actuales. No creían en la bondad de Dios ni en la fidelidad. Es decir, no conocían realmente a Dios. No conocían a Dios. Es como le pasa a muchos cristianos que ven milagros en las iglesias, ven muchos milagros, ven sanidades, Dios los prospera de alguna manera. Cuando viene la dificultad, como no conocen a Dios realmente, pueden caer en cualquier negocio turbio, pueden caer en depender mucho de la medicina y de eso. O sea, ya pierden su fe en Dios, empiezan a poner la fe en otras cosas, pero todavía son cristianos en su mente. Pero empiezan a depender de otras cosas y no dependen de Dios en totalidad. Entonces no debemos caer nosotros en eso. Bien. Vamos a leer ahora los versículos 4 y 5. Lo puede leer Carolina. Bien, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe, si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Amén. Entonces ya Dios empezó a hablar ahí, porque Dios no se iba a quedar callado ahí.
estaban demandando que él haga algo, aunque de malas maneras. Entonces Dios hace su promesa, que yo haré llover pan del cielo. Con ese pan del cielo no es que va a bajar un pan ya hecho del cielo, no, sino que ahí pan se refiere como alimento que viene del cielo, un alimento que viene del cielo, porque ya veremos que no era un pan exactamente que bajaba. Entonces este pan que Dios que iba a dar Dios es un tipo de Jesucristo. Eso es como una señal de que del pan verdadero que iba a venir del cielo, que era Cristo, porque ese pueblo estaba necesitando alimento en lo natural, en lo físico, y Dios le mandó ese pan del cielo. Entonces por eso Jesucristo dice: yo soy el verdadero pan del cielo que da vida al hombre, porque yo vine del cielo a dar vida, igual que le pasó a ese pan del maná, que vino del cielo a darle vida física para que no murieran de hambre. Jesús viene a la tierra a dar vida espiritual a todo el que cree. Dice: el que cree es el que come mi carne y bebe mi sangre. O sea, la fe, el creer en Cristo significa comer el pan. Entonces Cristo es ese pan, ese maná, es tipo de lo que Cristo iba a venir a hacer después. Y que por eso esta historia es importante. Disculpen que va a entrar el hermano Milton aquí. Yo me conecto aquí. Gracias y paz, Milton. ¿Nos escucha? Hola, Milton. Amén, hermano, me alcanzan a escuchar. Gracias y paz. Sí, Gracias y paz. Amén, sí, lo escuchamos. Sí. Gracias a Dios. No tengo cámara, no tengo, pero ahí sí los alcanzo a escuchar y me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ok, hermano, ok. ¿Cómo han estado? Bien. Muy bien. Estamos meditando Éxodo, capítulo 16. Ok, ya lo consigo, hermano. Sí, en el versículo 4 y 5. Bueno, pues la historia del maná, del pan del cielo, es importante porque es lo que pasó físicamente, lo que pasó después espiritualmente cuando vino Cristo. Por eso que cantamos en la canción: tú eres mi pan, Señor. Porque tú bajaste del cielo a darnos vida eterna a todos los hombres, pero es que el pan hay que recibirlo, hay que comerlo, hay que creer para recibir ese pan. Entonces eso es bueno saberlo. Y decía el Señor aquí también: recogerán diariamente la porción de un día. Por eso el Señor nos enseñó en la oración: danos hoy nuestro pan de cada día. Cada día ese pueblo tenía que depender de Dios. Dios no quería que estuvieran guardando, sino que cada día vayan a buscar su pan, a recibir su provisión de Dios, para que se acuerden que es de Dios que viene todo. No fue que pasó algo fortuito en ese momento. Un día cayó algo del cielo y ya, y recogimos mucho. No, es cada día. Cada día el Señor lo hacía evidente que era de Él que venía, para que nadie coja esa gloria que le pertenecía a Dios, de saber que Él estaba manteniendo a su pueblo en ese desierto. Y después dice el Señor en el versículo 4 al final: para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces ese desierto, como que dice, era una prueba del Señor. Yo voy a ver si andan en mi ley, si me va a confiar. Y también voy a probar la otra ley que yo di, que es la del día de reposo. Dios a ley, porque en el otro versículo dice: el sexto día prepararán para guardar el doble. Eso significa que el día sexto sí tenían que coger más de lo que iban a comer para guardar para el día séptimo, que no tenían que salir a coger nada. Por eso el Señor lo puso así, para ver si guardaban su ley del séptimo día. Porque Dios lo que busca es la obediencia. Dios no le importa tanto los ritos, ni sacrificios, ni nada de eso. Es la obediencia a su palabra. Si vemos desde Adán y Eva, Dios lo que demanda es obediencia, desde Adán y Eva. Ellos desobedecieron su mandato y pasó lo que pasó. Entonces, desde Adán y Eva hasta nosotros, nos está pidiendo que obedezcamos sus mandamientos, sus palabras, para que nos vaya bien, para que nosotros seamos santificados. Bien. Entonces vamos a ver los versículos 6 y 7. No sé si Milton pueda leerlo. Amén, hermano, del capítulo 16. Sí, 6 y 7. Dice:
Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Muy bien. Bueno, entonces me gusta esa palabra que dijeron Moisés y Aarón, que dijo, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. O sea, van a saber de verdad que fue Dios que los sacó. Porque parece que ellos se le había olvidado quién era el Dios todopoderoso que los había sacado desde Egipto. Entonces Moisés dijo, ustedes van a saber mañana quién es el Dios que los sacó. Porque parece que todavía no lo conocen, no lo saben, que para él no es nada imposible. Entonces, están diciendo, va a ser evidente que es Dios el que va a hacer las cosas. Y dice, van a ver su gloria, que significa van a ver sus hechos, sus obras, que ya los habían visto ellos, ya los habían visto, la gloria de Dios ya la habían visto cuando abrieron el mar, cuando pasaron todas las plagas de Egipto y a ellos ninguno le afectó, ya habían visto la gloria de Dios, sus hechos. Y mañana, y dice, pues mañana la van a ver también, cuando él haga caer el pan del cielo, el maná. Entonces, y aún así ese pueblo viendo. Por eso es que recuerdo un pastor que dijo, los milagros no sirven para la fe, porque la gente ve milagros, como quiera no conoce a Dios y le falla a Dios. Entonces por eso no se puede estar confiando en milagros, porque a este pueblo se le habían hecho muchos milagros ya y aún no conocían a Dios. Entonces dice aquí, las murmuraciones eran contra Dios, porque Moisés y Aarón solo eran representantes de Dios en ese momento. Y que cuidado con estar murmurando a un hermano o una hermana, así que está haciendo la obra de Dios, porque sería murmurar del mismo Dios, lo cual es muy grave. La humildad de Moisés y Aarón hay que reconocerla aquí, la humildad de ellos, porque ellos dijeron, ¿qué somos nosotros para que vosotros murmuréis contra nosotros? O sea, ellos eran los salvadores del pueblo, como bien dicen, porque la mano de Dios estaba con ellos. Ellos fueron los que abrieron el mar. Ellos eran los que le decían al pueblo todo lo que tenía que hacer. Entonces cualquiera en esa posición hubiera dicho, yo soy el jefe de este pueblo, a mí me tienen que obedecer. Que eso no debe ser en el pueblo de Dios, que haya uno que se ponga por encima de los otros. Entonces Moisés y Aarón hicieron muy bien aquí al reconocerse que no son nada delante de ese pueblo. Ellos son solo simples instrumentos. Entonces, eso es parte de nuestro aprendizaje también, aprender Moisés y Aarón, que estaban a la cabeza de un pueblo tan numeroso y aún así no se cogían esa gloria, esa autoridad. Como le pasa a mucha gente que está a cargo de las iglesias, que se creen que ya son dueños de toda la gente que está ahí. Y dicen, si te vas de mi iglesia, te va a caer una maldición porque yo soy el jefe de aquí, que sabe. Entonces no están imitando a Moisés y Aarón. Muy bien. Vamos a ver el versículo 8. Si lo puede leer Jenny. Y añadió Moisés, esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra él. Porque, ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Amén. Tengo que vuelve a enfatizar otra vez lo mismo. Sí, vuelve otra vez. Sí. Entonces puse aquí, Dios les daría a comer carne y pan, que es lo mismo que ellos estaban anhelando en Egipto. Ellos dijeron, cuando comíamos carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, entonces el Señor le va a dar lo mismo que estaban anhelando. Entonces nos hace reflexionar un poco en el gran amor que tiene Dios, porque como ese pueblo que se ha portado mal, murmurando contra Dios, Dios le va a dar exactamente lo que ellos pedían. Entonces, qué misericordia y qué amor tenía Dios, de que a pesar de todo le va a dar lo que ellos querían, aunque tal vez no el mismo pan ni la misma carne que ellos querían, pero al fin y al cabo pan y carne para que se sustente. Entonces el amor de Dios es maravilloso. Sabemos que si nosotros fallamos,
como este pueblo que falló ahí, el Señor todavía nos puede amar, nos puede perdonar, nos puede sustentar. Porque Él es fiel y Él es muy tardo para la ira, muy tardo para ya condenar y castigar. Da muchas oportunidades en Señor. Entonces, otra lección para nosotros, que si nosotros fallamos, si caemos, saber que la misericordia de Dios y su amor bueno, Sí, perdón. voy a apagar el micrófono también. Sí, Ay, ya, jefe, qué pena. Bueno, entonces, que la misericordia y el amor de Dios es más grande que todos nuestros errores. Hay que tenerlo en cuenta. Bien. sí, quería Entonces, decir, perdón, quería decir algo. Que es verdad que Dios es tardo, ¿no? Para la ira, y por eso Dios va a pesar de todo eso, ¿no? Pero no tenemos que abusar de eso, ¿cierto? Claro, Como claro. vamos a ver seguramente, que ellos abusaron de eso, de Dios, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. No debemos abusarnos de esa misericordia que Dios tiene, porque está bien, Dios es misericordioso, ¿no? Pero ellos abusaron de eso, abusaron de esa, y hicieron muchas murmuraciones, muchas cosas, ¿no? Que al final todo ello sabemos, ¿no? Que no quedaron ahí en el desierto. Sí. No, es que recuerda que estaban acabados de salir. Ese era el segundo mes que estaban salidos. Claro, sí. Después de eso. Era ahí nomás. Sí. Wow. Pero vamos a seguir viendo los versículos 9 y 10. Si lo puede leer, Omar. 9 y 10. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Amén. Entonces dice ahí que Aarón le dijo a la congregación, sabemos que Aarón era el que hablaba por Moisés muchas veces, porque Moisés había dicho a Dios que yo no sé hablar, yo soy, aquí dicen de que gago, a la gente que no habla bien, gago, pero es tartamudo realmente. Tartamudo. Tartamudo. Y entonces, por eso es que Aarón hablaba por él, pero él también podía hablar, porque después que Aarón se murió, él hablaba con el pueblo, pero a veces usaba de Aarón para hablar también. Entonces su gloria apareció en la nube. Por si alguien no lo sabe o se acuerda, que Dios guiaba a su pueblo con una nube. Desde que salieron de Egipto, estaba esa nube delante de ellos, que le daba sombra para que no le quemara el sol. Y en la noche se convertía en fuego. Entonces era por el día nube y por la noche fuego. Que el Señor siempre estaba con ellos, era su presencia. Pero su gloria apareció en la nube en esa ocasión. O sea, su gloria, querrá decir su esplendor, su luz, su majestad, se vio en esa nube. Y aquella nube lo guiaba de día, puse aquí. Y ellos deberían saber que Dios siempre estaba con ellos. O sea, esa nube era testimonio vivo de que Dios los guiaba a ellos. No podían decir, ¿dónde está Dios ahora? No, porque estaba la nube ahí continuamente. Entonces, ese pueblo pecó mucho al estar negando a Dios, al estar murmurando contra Dios, viendo todo con tus propios ojos cada día. Entonces, esa es la nube que estaba ahí con ellos. Entonces, vamos a seguir leyendo versículos 11 y 12. Puede leer, Carolina. 11 y 12. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Muy bien, muy bien.
Entonces, ahí dice Dios, ahí, yo he oído las murmuraciones, yo he oído. O sea, tenemos que ir conociendo a Dios, que Él oye todo, Él todo lo sabe, lo conoce. Entonces, cualquier murmuración que se haga a escondidas, Dios está ahí oyendo, porque Él es omnipresente, está en todos los sitios. Entonces, tener nosotros conciencia de que Dios está oyendo todo lo que hablamos, para que guardemos nuestras conversaciones. Sabemos que a veces hay gente, familiares, que nos impulsan a hablar mal. Todo el mundo tiene un familiar así que te saca a hablar mal de cualquier otra persona. Entonces, tratar de darse cuenta que Dios está oyendo. Tratar de mejorar eso en nosotros. Es muy difícil. A mí mismo me ha costado. Como yo decía con Mario, que tenía un compañero que hablaba mal de la empresa y se ponía a murmurar de la empresa conmigo, y a veces yo caía en eso, la murmuración. Porque es que siempre hay una gente que te saca de ahí. Entonces, tratar nosotros de ver cómo no caer en eso, porque Dios nos está oyendo. Porque si uno habla a una persona cosas malas, eso no agrada a Dios, aunque sean verdad, porque estamos hablando a las espaldas de una persona. Entonces, si hay algo malo de una persona, hay que decírselo a la persona misma. Y si no te escucha ni te entiende, entonces ya esa es otra cosa. No puedes decir, mira, esta persona, yo hablé con ella, pero no entiende y está haciendo tal y tal cosa mala a otra persona. Ahí está bien ya, porque ya tú hablaste con la persona. Ya no sería una murmuración de maldad, sino para edificar, para que ver si se corrige esa persona. Pero no estar murmurando sin haber hablado con la persona de la otra. Entonces, porque Dios está oyendo todo. Entonces, otra lección para nosotros. Puse aquí que aunque todos veían la gloria de Dios, solo Moisés hablaba con Dios. La relación era con Moisés. Moisés era la intercesora entre el pueblo y Dios. Ya eso con nosotros pasa con Cristo, que Cristo es nuestro intercesor, y ya no te podemos entrar directamente a Dios. Ya no hay que estar esperando de un profeta que venga a decirnos la palabra de Dios, ni de un pastor, ni de nadie, porque nosotros tenemos acceso al Padre directamente por medio de Jesucristo. Entonces ya nosotros no es como ese pueblo, porque alguien podría decir, no, que yo soy el profeta, yo soy como si fuera el Moisés de aquí, y Dios me habla a mí y yo le comunico a ustedes. Eso ya no es para nosotros en este pacto que tenemos ahora. Así que cuidado con que alguien venga a engañarlos con eso. Es que nosotros ya tenemos entrada al Padre por Jesús. Entonces Dios le confirma a Moisés las palabras que Moisés había hablado al pueblo en el versículo 8. Dios mismo se la confirma a Moisés. Parece que ya Dios se lo había dicho a Moisés. Moisés se lo dijo al pueblo, y Dios viene y se lo dice a Moisés otra vez, para que Moisés se sienta seguro de lo que había dicho. Así que eso es el cuidado de Dios que él tenía con Moisés. Y después dice, sabréis que yo soy. Sabréis que yo soy Jehová. Es decir, ya se va a demostrar mi poder. Que en un desierto que no hay nada, aparezca carne y aparezca pan. Demuestra quién es Dios. Que no hay nada imposible para Él. Entonces nosotros no podemos estar preocupándonos de qué voy a comer o qué voy a hacer el día de mañana si no tengo tal o tal cosa. Si tenemos un Dios que es el gran yo soy y hace todas las cosas posibles, tenemos la confianza en Él, y Él nos ama más que a ese pueblo, porque ese pueblo está murmurando. Nosotros estamos tratando de luchar contra el pecado para agradarle a Él. Entonces Dios no nos va a abandonar a nosotros. Él es el gran yo soy. Entonces debemos tener esa confianza también en que Dios está con nosotros. Vamos a ver el versículo 13 ahora. No sé si Milton puede leer o hay mucho sonido ahí. Amén, hermano, yo lo leo. Okay, versículo 13 dice, sí. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Muy bien, muy bien. Entonces aquí vemos que comienza a cumplirse la palabra de Dios. Comienza a cumplirse. Él dice, en la tarde tendrán su carne. Y aparecieron codornices, subieron al campamento. Las codornices son unas aves pequeñas que vuelan, que migran a muchos sitios, y el Señor las trajo de alguna manera a ese desierto.
bueno, habría que investigar bien por dónde es que ellas migran, porque ya están en Asia, en Europa y en África. Esos son los sitios que ellas están, según yo vi, pero no vi exactamente a dónde que ellas vuelan. Pero Dios con su poder hizo que ellas llegaran ahí. Así que fue obra de Dios. Porque ellos ya tenían un mes que habían salido y nunca había pasado eso. Entonces sabemos que esas codornices vinieron por la mano de Dios. Y les sirvieron a ellos como alimento, como carne. Entonces para la gente que son veganas, que dice que Dios no quiere que coman carne, Dios dando carne. Para que no venga un vegano a decir que estamos pecando por comer carne. Y el rocío es como una condensación de la humedad del aire. Eso es lo que es el rocío, que el aire está muy húmedo y cuando se pega a una superficie se vuelve como agua. Pero este rocío no era normal, este rocío que había caído. No era normal. Y lo veremos en el versículo 14. Si lo puede leer, Jenny. Dice, al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Muy bien. El rocío había caído en la tierra y, bueno, aquí dice que era una cosa menuda y redonda en la Biblia de nosotros. Entonces, menuda significa pequeña, que era muy pequeña, y era redonda. Parece que era como, bueno, yo vi en otra Biblia que decía como eran como unos flakes, unas hojuelas, algo así, como un conflate, flakes. En la Biblia que en inglés que yo tengo ahí, pero aquí dice que era una cosa redonda y menuda. Entonces, no sabemos exactamente cómo era, pero era como una escarcha. O sea, algo como blanco. Las escarchas son blancas, las escarchas son hielo. Era como blanco y era pequeño y redondo, según lo que veo aquí. El caso es que era algo sobrenatural que Dios había dado. Y nadie podía decir que eso apareció solo de un día para otro. Porque apareció cuando Dios dijo que en la mañana iban a aparecer, en la mañana iba a descender ese pan del cielo. Entonces vemos que no era exactamente pan que él estaba dando ahí, sino como que eran pequeñas hojuelas que ellos tenían que juntarlas y procesarlas. O sea, no era que cayó un pan exactamente. Tenemos que ir conociendo cómo eran las cosas. Ellos tenían que recogerla y procesarla, porque era como así como una harina tal vez. Porque vamos a ver más del maná en los otros versículos. Bueno, en la otra parte, porque ya en el versículo 18 no habla más de eso. Vamos a ver los versículos 15 y 16, si lo puede leer Omar. 15 y 16. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Muy bien. Entonces es Moisés el que da el nombre a esta escarcha, que le dice pan. Este es el pan que Jehová os da para comer. Entonces, Moisés es el que dice que eso es el pan. Para que él hace eso, para que ellos lo asocien que es un alimento, porque lo que ellos comían más era pan. Entonces, al Moisés decirle, ¿qué es eso? Eso es pan. Entonces, eso es alimento, para que no sientan ninguna duda de que puedan comerlo o no, porque era una cosa extraña, nueva. Moisés, por eso le dice pan Moisés, que después se va a poner el nombre que es maná. Después le van a decir maná, pero al principio se llamaba pan que Jehová le dio a comer. Y enseguida Moisés le da mandamiento a ellos, que el Señor le da el pan, ¿verdad? Pero también le da un mandamiento. Es como en el árbol, cuando Dios hizo el paraíso, el Edén, que lo había creado y después le dio un mandamiento a Adán de una vez. No podrás comer del árbol del bien y del mal. Entonces pasó más o menos aquí lo mismo, que Dios
da el pan, da la provisión, pero le manda algo a ellos, que cada uno coja un gomer por cabeza. Y el gomer, puse aquí, que son 3.7 litros. 3.7 litros. Parece que había una vasija de ese volumen de 3.7 y cuando se llenaba ya ese es un gomer. Entonces tenía que coger un gomer por cabeza. Entonces 3.7 litros es mucho. Si sería como 3.7 litros de harina, porque si con eso se hace pan y eso, entonces se ve que era mucho para una persona en el día, así que está muy bien eso. O sea, Dios no le dio un chin nada más, le dio una buena cantidad al día. Y debían recoger para ellos y sus familias, lo que tenían que hacer ellos. O sea, si era un hombre y una mujer y tenían 3 hijos, tenían que recoger 5 porciones de esa familia, 5 gomer. Es el mandamiento de Dios, que no cogieran más de ahí. Eso fue. Y en el versículo 17 y 18, si lo puedes leer, Carolina. Dice, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Muy bien. Es decir, todo lo que Dios mandó que cayera del cielo, que el maná, de ahí nadie quedó sin nada, todo el mundo recibió su porción. Los que tenían mucha familia recibieron exactamente para todos, y los que tenían poca también, porque es una obra de Dios que fue hecha perfecta en ese caso. Entonces la provisión de Dios fue exacta. Cuando ellos cumplieron el mandamiento de Dios, todo salió muy bien, porque nadie cogió más de lo que tenía que coger y nadie cogió menos. Todo el mundo cogió su gomer. Por eso todo le salió bien en ese caso. Entonces la lección para nosotros es que si obedecemos la palabra justo como el Señor nos la manda, sin cambiarle nada, nos va a ir bien en la vida cristiana. Nos va a ir bien. Cuando digo que nos va a ir bien en la vida cristiana, no es que no vamos a tener tribulaciones ni dificultades, sino que nos va a ir bien en cuanto al Señor, en cuanto a no fallarle al Señor en todas las cosas. Entonces, esa es la lección para nosotros, que si hacemos las cosas bien, exactamente como nos dice el Señor, la palabra, nos va a ir bien para con Dios siempre. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a dejar la meditación, porque es hasta el 18. Y después vamos a seguir viendo los otros pasajes, los otros versículos, cuando sea la otra parte. Así que nada, si quieren decir algo más, lo pueden hacer. Amén, hermano. Hermano, aprovechando que usted estaba hablando ahora de eso últimamente, imagínense que ayer me pasó algo y yo iba caminando y me abordaron 2 señoras más o menos como de 50 años cada una y me dieron un folletico y a mí me impacta porque es algo que usted acaba de decir ahora. Ellas me dicen que me dijeron que fuera a los pies de Cristo para que Cristo solucionara todos mis problemas. Y me entregan el folleto y yo les digo de qué doctrinas son y me dicen que son adventistas del séptimo día. Entonces cuando ellos me dicen así, que vaya a los pies de Cristo para que Cristo me solucione todos los problemas, pues yo me impacto, porque yo le dije a la señora con todo respeto, le dije, si usted le dice a todo el que pasa que Cristo es un solucionador de problemas, entonces ¿dónde queda el arrepentimiento? O sea, no van a ir a los pies de Cristo en ningún momento para no sea salva o para conocer la redención, sino porque van con la idea de que Cristo solucionará todos los problemas. Entonces las señoras se quedaron como sorprendidas al decir eso, al yo decirles eso, y terminaron pues no diciéndome más nada, sino que me dieron el folletico y se fueron. Y yo le dije, bueno, igual yo no lo dije con esa intención, simplemente que me pareció que no es lo correcto, ¿no? Decir que Cristo soluciona los problemas, y me trae relación lo que usted estaba diciendo ahora, que Cristo Dios le dio mandato al pueblo de eso para que se cumplieran, y yo pienso que también en el Nuevo Testamento nos da ciertos mandatos, ¿no? También para que sean cumplidos, hermano, y eso me pasó en la tarde de ayer, hermano. Muy bien, muy bien. Eso me acuerda un poco un pasaje que dice, creo que Judas dice que hay que taparle la boca a los adversarios. La boca. Sí, pues,
Y no lo hice con esa intención porque yo las vi y es más, yo venía a una distancia como unos 200 metros y ellas me esperaron hasta donde yo iba a pasar por ella y yo les dije a ella, lo primero que le pregunté a ustedes qué doctrina son. Otra persona del común en la calle no les va a preguntar qué doctrina, sino que simplemente va a traer en seco. Entonces no se les hizo raro que yo le preguntara eso. Pero sí, nosotros se nos hizo raro que tú dijeras eso, pero nunca asociamos nada. Yo, bueno, para que lo tengan en cuenta, le dije así, no, a todo el mundo no diga que Cristo va a solucionar problemas. Es más, hermano, o sea, perdone que lo interrumpa aquí un poquito. Yo le dije, si a mí mi esposa me deja y usted me dice que Cristo me va a solucionar el problema, entonces yo voy a la iglesia para que Cristo me devuelva a mi esposa. Y si Cristo no me devuelve a mi esposa, entonces yo voy a decir que Cristo es un mentiroso porque no me la devolvió. Los mentirosos son ustedes que me están diciendo eso, no él. Entonces ellas ya sí se quedaron como que, ya, bueno, nos vemos, hermano, Dios los bendiga y se fueron. ¿Qué más decir? Sí, ya. Esas personas le decimos nosotros en Venezuela testigos de Jehová, que van de sí, casa en casa también. entre los y ustedes le preguntan y quedan como que en el aire. Sí, acá también están los testigos de Jehová. Van en todos lados. No sé de qué país no estarán, la verdad, pero están en muchos. Justamente, Tomás decía al principio del tema ese de que ellos vieron tantos milagros que nosotros a lo mejor nunca, ¿es cierto? Vamos a ver, nunca veremos el mar rojo abrirse, ¿no? Tantas cosas, sin embargo, murmuraban. Habían visto abrirse el mar, ¿no? Y murmuraban, ¿no? Uno realmente, ahí te das cuenta de la dureza del ser humano. Entonces, como él decía, el hecho de que la gente vea milagros no va a hacer que la gente realmente siga a Cristo. ¿Cuántos milagros vieron desde el tiempo de Cristo? ¿Y cuántos realmente le siguieron a Cristo? Es más, justamente cuando él hizo el milagro del pan, ¿se acuerdan? Que alimentó, dice, ¿ustedes me siguen? ¿Por qué me siguen? Dice, por la comida, por el pan, ¿no? Porque quieren, ¿no? Y entonces está muy mal eso, es algo que está muy metido, ¿no? De tratar de que las personas lleguen a Cristo por los milagros, por sus necesidades o comprometiéndole algo, ¿no? Que Dios ayuda, porque vemos que Dios le dio lo que ellos necesitaban, ¿no? El alimento, ¿no? Dios sabe nuestras necesidades. Ahora, Dios no quiere que le busquemos, por eso, nada más. O sea, no quiere que tengamos un amor interesado, ¿no? Por así decirlo. Sino que lo busquemos a Él, ¿no? Y bueno, a Él les dio a pesar de todo. Podría haber Dios dicho, no les doy nada. Porque como decíamos, Dios es muy misericordioso, ¿cierto? Y Dios pasa, ¿no? Pero realmente tenemos que ir a la persona haciéndoles ver su necesidad de Dios, de arrepentimiento, y no por promesas ni de sanidad, ni de ninguna solución de ningún tipo, ¿no? Porque es más, como decía nuestro hermano, a veces cuando nosotros nos convertimos, empiezan los problemas, porque somos cristianos, problemas que antes no teníamos, ¿no? Empiezan las pruebas, porque obviamente cuando uno empieza el caminar cristiano, empieza una oposición de nuestro enemigo, que ya sabemos quién es, y de las personas que están guiadas por el enemigo muchas veces, ¿no? Entonces empieza todo un proceso que no es fácil. Y si nosotros le vamos con eso, entonces cuando tienen un problema, chao, ya se van. Y es así. O empiezan a renegar del Señor. Claro. El Señor no me prometió esto, que no, o yo le pedí y no me cumplió. Entonces, no, o sea, no hay que buscar al Señor por eso, pues, o sea, porque tengamos problemas, no voy a buscar al Señor para que me solucione los problemas, para que sane a mi familia. No, hay que buscar al Señor de corazón, Claro. porque Él nos amó, dio su vida por nosotros. Nosotros debemos honrarlo de la misma manera. Y ya sabemos que Dios escucha nuestras peticiones y de alguna manera Él poco a poco nos va a ir ayudando.
Claro. Y obviamente no va a ser las soluciones, o sea, todas de un momento, porque Claro. hay un momento que vamos a tener, como dice usted, problemas y o sea, no los podemos criticar ni juzgar, porque eso también está en el paso, que vamos a tener tropiezos y lo tenemos que ir superando. Claro. Claro. A la hora de la dificultad, de gozo, ¿qué hacen? Ya, no, que Dios no cumple, que Dios esto, que Dios aquello, la murmuración hacia Dios, ¿no? Y no es así. Sabemos que mientras estemos en este mundo va a haber aflicciones. ¿Que Dios te puede sanar? Sí, Dios puede sanarte. ¿Que Dios te puede arreglar un problema? Sí, Dios tiene poder para hacer todo, pero ese no es el fin de la vida cristiana. No es el fin de seguir a Cristo para sacar un provecho. Porque ahí está el problema. Cuando uno sigue a Cristo, vemos a Pablo todo lo que tuvo que pasar. Él no tenía tantos problemas. Empezó a servir al Señor y que lo apedreaban acá, que lo echaban acá, que lo metían en la cárcel, que todo lo que... ¿Cuántos problemas que tuvo? ¿No? Sí. Dice, pasó necesidad, cuántas cosas, ¿cierto? Entonces, eso hay que desterrar de la mente porque eso hace mal y mata la vida cristiana, esos pensamientos, ¿no? De que Dios tiene que solucionarnos todo. Yo quería agregar algo también, que como es que acá, como dijo Tomás, este era el segundo mes que habían salido ya de Egipto. ¿Y qué pasó durante ese mes? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? ¿Qué bebían? ¿No? Y vemos que antes, en versículos anteriores, hablan de que ellos tenían sed y murmuraron también por eso, porque no tenían el agua que encontraron, el agua era amarga. Amarga. Entonces Dios hizo un milagro y la transformó en agua dulce, digamos. Y encima después lo llevó a un oasis donde había 12 palmeras, o sea que había agua a montón. Agua linda, agua bebible, ¿no? O sea que ya estaban murmurando de antes. Y yo creo que ellos pecaron de no habérselo pedido a Dios. Moisés, mirá, está pasando esto. Estamos teniendo escasez. O sea, decíselo a él, pero no murmurar. No hablar detrás de él, como decía Tomás. Hablar de frente. Mirá, está pasando esto. ¿Cómo podemos hacer? Y bueno, y eso nos enseña que también nosotros en oración tenemos no desanimarnos, sino de decirle a Dios, Padre, estamos teniendo esta escasez. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos? Y bueno, y el Señor nos va a dar la respuesta, nos va a guiar. Otra cosa que veo que, claro, que ellos tenían que planteárselo. Nosotros no, decírselo a Dios cuando tenemos una necesidad, primero, ¿no? De frente, sinceramente, ¿no? De corazón. No exigiéndole, por supuesto. Aunque Dios sabe. Aunque Dios sabe, pero Él quiere que se la pidamos, también dice. Sí. Pedí, se os dará. Llamar, buscar. Después otra cosa que veo que ellos estaban acostumbrados a la glotonería. Claro. Al exceso. Dice, nosotros comíamos las ollas, o sea que comían hasta rebalsar, hasta explotar. Comíamos y bueno, hasta saciarnos. Bueno, pero acá Dios le da medida. Pero estaban esclavos. Estaban esclavos. Pero ellos estaban alegres en su forma. Como decía Tomás, de nosotros en nuestra vieja vida, claro, estábamos joyas, estábamos chéveres. Chévere. Pero a nuestra forma de ver la vida, claro. Entre comillas, ¿no? Para ellos eso era la felicidad, sentirse lleno que vos explotás, ¿no? Y bueno, y ahora Dios le dice, bueno, yo le voy a dar de comer, pero en una medida. Una medida. O sea no que, justo. claro, que eso nos enseña que Dios también quiere que seamos responsables con nuestro cuerpo, con nuestra forma de comer, de tomar. Que seamos medidos, ¿no?
que cuidemos nuestro cuerpo. Y otra cosa que veo que ese me gustó el pasaje que el 9, que dice, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y después dice el 10 que Jehová se apareció en la nube. La gloria de Jehová se apareció. La nube, ¿se acuerdan que la nube los guiaba? La nube, sí. La nube estaba de día en el desierto, todo un sol tremendo, y estaba la nube ahí sobre ellos. Impresionante. Para darle sombra. Imagínense en el desierto, no hay ni una nube, no ni hay sol nada, que te parte, se dice acá, y la nube estaba ahí, como una sombra la hacía. Entonces, y bueno, y Moisés dice, ustedes hicieron mal, acérquense a la presencia de Dios. O sea que nosotros también siempre debemos estar cerca de la presencia de Dios, buscarle a Él, ¿no es cierto? Y bueno, y confiar en Él, que Él nos va a dar lo que necesitamos. Y otra cosa que veo, que Dios lo sacó de la esclavitud y lo llevaba a una tierra donde fluye leche y miel, ¿no es cierto? Pero en ese intermedio había un desierto, que el desierto que refleja, que va a haber escasez, que va a haber sufrimiento, porque el desierto no es un lugar lindo para vivir. Falta el agua, el alimento, hace mucho frío de noche, mucho sol de día, vientos, arena, etcétera, etcétera. Y bueno, y Dios le iba a llevar a un lugar perfecto. O sea, iba a tener todo. Y también Dios, cuando nos saca de la esclavitud, de este mundo que creemos que es lo mejor, lo máximo, no es lo máximo. Nada que ver. Pero Él nos va a llevar a su presencia cuando estemos en cielo nuevo y tierra nueva. Pero en este interín, este mundo es como el desierto. Va a haber escasez, va a haber sufrimiento. Pero Dios nos va a asistir. Dios nos va a dar pan, nos va a dar de beber. Dice, incluso le promete salud. Sí. Le prometía salud al pueblo de Israel. Que no se iban a enfermar, no se le gastó el zapato. O sea que iban a pasar por ese desierto, pero Dios lo iba a sostener. Y entonces debemos confiar que de la misma manera nosotros estamos transitando este mundo, vamos a tener escasez, pero Dios nos va a asistir, nos va a dar lo que necesitamos en su medida. Y nos va a hacer felices con la medida que nos da. O sea que mucha enseñanza nos da esto que nos trajo Tomás. No sé si hay que agregar más. Sí. Nuestra vida acá en esta tierra es como ese desierto, ¿no? Donde tenemos que pasar hasta llegar, ¿no? Porque si bien la salvación uno puede empezar a disfrutar, sabemos que esperamos la consumación de la salvación, ¿no? Todavía, entonces todavía estamos, por eso decimos, caminando voy hacia Canaán, hay una canción, un día la vamos a cantar a capela. Hoy, para Canaán, hay una canción. Y es así, estamos caminando. Estamos caminando. Pero así como Dios estuvo con ellos, Dios está con nosotros, ¿no? Sí. Quizás no vamos a tener de todo, como dice, de todo, pero Dios nos va a dar lo que necesitamos. Sí. Lo que realmente necesitamos. Sí, esto yo lo digo, pero no es para decir masoquismo. Veo que masoquismo es aquel que se agrede a sí mismo, ¿no es cierto? El que se pega masoquista, quiere decir, ¿no? Se pega solo, no es que le pega a otro, él mismo se pega. Entonces, no es que nosotros queremos ser masoquistas de una forma de decir que tenemos que sufrir, tenemos que aceptar. No. Yo no vengo con esa mentalidad. Yo creo que va a haber, ya saber de mal de antemano que va a haber. No me gusta sufrir a mí. ¿A ustedes les gusta? Claro, a nadie le gusta. Ni hay que buscar el sufrimiento. Ni hay que buscarlo, como hacen algunos que en aquel tiempo se encerraban en un monasterio y se pegaban, oraban de rodillas sobre el maíz. Claro, sí. ¿Entienden? No, eso no. Pero va a haber sufrimiento, pero sabemos que Dios nos va a asistir.
como lo asistió el pueblo de Israel, nos va a asistir, nos va a dar lo que necesitamos para transitar esto. Te acercamos a su presencia y Él nos va a dar. Contrario, como desgraciadamente a veces se predica, cuando sea Cristo y se van a solucionar todos los problemas. Es el contrario, van a venir más problemas vienen. Mentira eso. Entonces, ¿cómo es? Hay que enseñar como decía el Señor nos dice, en el mundo tendrá aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo lo vencí. Así que en Cristo también somos, dice, más que vencedores. Amén. Sí, eso es para estudiar. Un día vamos a hacer un estudio de lo que es realmente confiar en el Señor. Porque a veces nos damos cuenta y de que decimos confiar, ¿no? Pero realmente no lo hacemos. Porque a veces demostramos, ¿no? Con ciertas cosas que normalmente no confiamos. Porque si confiáramos realmente, como decimos que hacemos, estaríamos más tranquilos, tendríamos más paz, no tendríamos tanta ansiedad. Entonces la confianza en Dios es muy fácil decirlo, pero es difícil llevarlo a la práctica, ¿no? Realmente, como le pasó a ellos. Realmente no. Así que, pero es todo un tema, el tema de la confianza, realmente, para estudiarlo en otro momento. Sí.